una idea, ¿no? De qué es exactamente de lo que vamos a hablar, pero digamos que el ámbito de aplicación de esta gestión es un poco más amplio que el término, ¿no? Que la define. A ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gestión de adquisiciones? A ver, alumnos, ahí veo ojitos. Adquirir como recursos humanos, materiales u otro tipo de recursos. Sí. ¿Y qué más? Para yo adquirir, ¿qué otras cosas adicionales debo tener en consideración? ¿Cuáles son los criterios que debo tener en consideración para adquirir? Porque no estamos a Puede ser, adquirir algo que yo voy a una tienda y compro, ¿no? Es más que eso. ¿Qué otras consideraciones debo tener para adquirir? ¿No? ¿Cuáles son, digamos, esos criterios que están incluidos en una adquisición de ese tipo? ¿No? Porque estamos hablando, pues, de proyectos de construcción, no estamos hablando de, no sé, pues, y aún así, digamos, cualquier sector implica, ¿no? Ciertos procesos, ciertas actividades que tienen que ver con la adquisición propiamente dicha, ¿no? Profesora, ¿se refiere, por ejemplo, a la planificación, seleccionar proveedores y realizar contrataciones? Correcto, ¿no? A planificar, a seleccionar proveedores. Y si yo voy a comprarle a proveedores, voy al proveedor y le compro como comprar en un supermercado, ¿o qué necesito adicionalmente para poder trabajar con estos proveedores? ¿Cómo les compro? puede ser con cotizaciones, también ver el presupuesto y negociar. Correcto. Veo presupuesto, veo cotizaciones, ¿ok? Una vez que, digamos, he evaluado, he seleccionado, ¿cuál es digamos, el documento que nos compromete a comprador y vendedor? ¿Dónde estipulo todos esos criterios técnicos? ¿Qué es lo que me tienen que entregar? ¿Cuándo? ¿Precios? Todo eso, ¿dónde lo estipulo? ¿No es el contrato? Correcto. Entonces necesito un contrato, ¿no? Dependiendo. Ahora, va a haber también, obviamente, productos de ferretería, pero también recuerden que el proyecto es más que la construcción. Por lo tanto, voy a contratar personal, ¿no? La adquisición va más allá. Recuerden que cuando hemos hablado de recursos, hemos hablado de recursos humanos. Entonces, también estamos hablando de contratar tipo de cosas, adquirir ese personal, ¿no? Entonces aquí adquisiciones es más allá, o sea, yo tengo que desarrollar contratos de maquinaria, por ejemplo. Voy a contratar la maquinaria, entonces tengo que poner todas esas condiciones, ¿no? En un contrato. Entonces, hay, digamos, adquisiciones que van a requerir por, digamos, la envergadura que tienen, las consideraciones que debemos incluir, van a incluir un contrato, ¿ok? Ok, entonces, gestión de adquisiciones, comprador, contrato, vendedor, ¿no? Tenemos tres actores aquí. Alguien que necesita algo, ¿no? Alguien que lo tiene, previa evaluación, obviamente hay que utilizar muchos criterios. La idea es, en los contratos donde se adquieren determinados insumos, maquinarias, ¿no? Lo que se necesite, estipular la mayor cantidad de consideraciones, ¿no? Porque yo siempre digo, una cosa es el momento de la firma del contrato y otra cosa es la evaluación del desempeño del contrato, ¿no? Porque
Y ahí lo interesante no es llegar hasta la evaluación del proveedor, sino sobre todo a la evaluación de la ejecución del contrato, ¿no? Porque a veces los proveedores se comprometen a situaciones que no pueden cumplir. Entonces, no podemos quedarnos solo, oye, si este proveedor fue el que ganó, no tuvo mejor precio, mira, todos los compromisos, ¿no? Tuvo mejor precio en el contrato, especificaciones técnicas, mira, sus tiempos de entrega eran los óptimos. Y a la pregunta es, ¿y eso se cumplió durante el contrato? ¿Realmente entregó esa calidad en el tiempo? ¿No? Porque una cosa es, como digo, una cosa es cuando ambas partes adquieren el compromiso y otra cosa es cómo termina ese compromiso. Entonces, la evaluación y control de la adquisición hasta el cierre de la misma nos va a dar, digamos, el comportamiento del proveedor, ¿no? Entonces, ¿y eso de qué sirve? ¿Y eso de qué nos sirve? A ver, contesten ustedes. ¿De qué nos sirve lo que les estoy diciendo? ¿Para qué nos sirve evaluar el desempeño del contrato? ¿De qué nos sirve? Para ver si más adelante en otro proyecto podemos contar con ese proveedor. Correcto, correcto. Exactamente para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque más adelante nosotros vamos a seguir haciendo proyectos y yo necesito voltear a mirar en mi base de datos, ¿no? De eso que siempre hablo del conocimiento que genera la organización, yo voy a mirar mi base de datos de proveedores, porque es la primera mirada que yo hago, ¿no? Cuando yo necesito adquirir algo para un nuevo proyecto, ¿ok? Cualquier cosa que yo necesite adquirir, mi primera mirada siempre es al interior de mi información. Como cuando les decía, hacemos el presupuesto, si mi primera mirada son mis datos históricos. Entonces, mi primera mirada también es mi base de datos de proveedores. Pero mi base de datos de proveedores no debe ser un listado simple, ¿no? Sino tiene que ser un listado con su evaluación del proveedor. Entonces, si bien es cierto, este proveedor puede haber ganado ese contrato, la pregunta es cómo terminó ese contrato. Entonces, tiene que haber la evaluación del contrato al cierre del mismo. Entonces, yo voy a mirar y voy a decir, oye, mira, firmó un buen contrato, pero mira, nos entregó tarde, digamos, los insumos que nos tenía que entregar estaban de mala calidad, no cumplió con las especificaciones, finalmente le rescindimos el contrato. Entonces, todo eso, cuando yo mire eso en mi base de datos de información, voy a decir, este proveedor no lo vuelvo a convocar. O sea, fue un buen proveedor hasta que tuvo este comportamiento. Por lo tanto, tengo que mirar el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente que tengo en la lista para convocarlo? Y a ese siguiente, o esos 3 siguientes que voy a convocar para que me propongan, digamos, ¿no? Me presupuesten, igual, ¿no? El que gana lo tendré que evaluar para ver, luego tener en mi base de datos de información, ¿no? Qué comportamiento ha tenido, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? No solamente la firma, sino cuál fue el desempeño de ese contrato. Entonces, el contrato es normal que genera un vínculo legal, ¿no? Es un compromiso, ¿no? Entre un comprador y un vendedor, ¿no? Yo necesito algo, alguien lo tiene y nos vamos a vincular con una serie de derechos y obligaciones, que es lo que tiene un contrato. Representa los acuerdos que obligan a las partes, al vendedor a proveer un producto de valor, al comprador a pagar una compensación acorde a dicho valor. Incluye términos y condiciones, además de otros temas que el comprador especifique, con lo que el vendedor debe realizar o proveedor, ¿no? Es importante, ¿no?, que dependiendo qué es lo que uno va a adquirir, previo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, previo a la adquisición, ¿no?, uno sepa qué tipo de contrato va a tener, ¿no?, cuáles son las características, qué tipo de especificaciones necesita incluir, ¿no?, de tal forma que quede claro, que queden claras las condiciones, ¿no?, y que ambas partes obviamente tienen que cumplir, porque así como
el que me vende tiene que cumplir con las especificaciones, los tiempos, el número de unidades, la oportunidad, ¿no? O sea, el tiempo yo me refiero a la oportunidad de la entrega, ¿no? Porque de nada me sirve tener un insumo, ¿no? Fuera del plazo en que lo necesito. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, por eso todo eso se tiene que estipular, al igual las condiciones que tiene que cumplir el que compra, ¿no? Porque el que compra básicamente su cumplimiento va a ser de los que venden también tienen créditos, ¿no? Tienen créditos de proveedores. Entonces, obviamente, el cumplimiento del pago por parte del comprador, ¿no? También es digamos, una característica que tiene que estar bien especificada y que se tiene que cumplir, ¿no? Y también estos contratos tienen que tener, pues, cláusulas por penalidades si hay incumplimientos, ¿no? Porque si yo soy proveedor y no me pagan a tiempo, yo también dejo de cumplir con mis compromisos, por lo tanto, eso me va a generar penalidades con los que me entregan a mí. De repente, yo soy simplemente, digamos, un distribuidor, pero yo tengo a alguien que importa, ¿no? Otra empresa importa, y yo soy distribuidor y le compro a esta empresa importadora. Por lo tanto, si mi cliente, que es el consumidor final, no me paga, yo tampoco voy a poder cumplir con aquel que hizo la importación. Entonces, obviamente es una cadena de cumplimientos, ¿no? Ok. Entonces, la lógica del proceso de adquisiciones es hay que planificar la adquisición, ¿no? La planificación, efectuamos la adquisición, ¿no? El proceso de adquisición, de efectuar la adquisición, previa planificación, la controlamos, y es un poco lo que les digo, ¿no? Tenemos que ver cómo va el proceso, la evaluación del desempeño, porque luego vamos a cerrar la adquisición. Cada contrato tiene un cierre, ¿no? Y en ese cierre, todo lo que hemos, digamos, evaluado en el momento del control, lo vamos a estipular en ese cierre, ¿no? Finalmente, ¿cómo se cerró ese contrato? ¿Cómo terminó el contrato? ¿No? Entonces, mire que es lógico, ¿no? Es un proceso lógico. Planifico, efectúo, controlo y cierro, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la necesidad. Entonces, cada proyecto, y vamos a ver un par de ejemplos, tiene sus propias necesidades, ¿no? Los proyectos son distintos, por lo tanto, las necesidades que tienen los proyectos también van a ser distintas, ¿no? Entonces, por eso es que en el momento de la planificación, ¿no? Tenemos que encontrar todo aquello que va a ser necesario dependiendo el tipo de proyecto que vamos a desarrollar, ¿ok? ¿Hasta aquí está claro que son conceptos muy basiquitos? ¿Está claro? Sí, está claro, profesor. Ok. Miren cómo hemos construido la parte para entender básicamente el criterio. Ahora, hay errores comunes, ¿no? En las adquisiciones, ¿no? ¿Qué tiene que tener la organización? Sobre todo cuando estamos hablando de proyectos que tienen envergadura, digamos, importante, ¿no? Hay falta de proceso genio de compras en los proyectos. Ese es un error muy grande porque si nosotros no centralizamos, ¿no? Y a veces es complicado, ¿no? Porque los proyectos quieren ser como que autónomos, ¿no? Pero a veces es necesario centralizar y tener procesos homogéneos de compras, ¿no? Falta de conocimiento de la interrelación de los procesos internos del proyecto y de la organización. Es un poco lo que les decía. ¿Cómo funciona, creo, de lo que yo he visto a lo largo de tantos años? Funciona centralizar el área logística, ¿no? La parte de compra, o sea, y luego, ¿no? Tener, ¿cómo es como me ha funcionado mejor? Y luego tener comités, ¿no? Dependiendo si son ya compras muy, muy específicas, muy técnicas, pero tener un área que compre desde un lápiz hasta alquiler de maquinaria. O sea, el área logística. ¿Qué hace el área logística? Va, digamos, a tener el manejo. Pero cuando sean compras o alquileres o lo que fuera, que sean muy técnicos, tiene que convocar a las áreas técnicas, ¿no? Del proyecto o del área técnica de la organización para poder desarrollar todos los requerimientos, las especificaciones técnicas, los tipos de contratos con el abogado, ¿no? Pero debe estar centralizado
¿Para qué? Para que todos los procesos de adquisiciones de la organización con los proyectos sean homogéneos, ¿no? Y estén interrelacionados. ¿Por qué? Porque ahí podemos tener también lo que se llama economía de escala, ¿no? Si cada proyecto funciona solo y no están relacionados, no se puede obtener la economía de escala. ¿Ustedes saben qué es economía de escala? ¿Saben qué es economía de escala? Es cuando el costo unitario de producción disminuye cuando aumenta la cantidad producida. Te escucho entrecortado. Hola, hola. Se me fue, ¿no? Hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, arquitecto. Sí, se fue el internet, no sé qué pasó. A ver, ¿puedes clicar otra vez, por favor, que se cortó? A ver, estaba explicando su compañero, a ver. ¿A qué me refiero con economía de escala? Es cuando el costo unitario de producción disminuye a medida que aumenta la cantidad producida. Correcto, por eso dice economía, ¿no? Bajo costo de escala. Mientras más grande la escala, debo conseguir un mejor precio, ¿no es cierto? Por eso tengo una economía. Es el mismo término lo dice, economía de escala. Escala pequeña, el precio me lo van a tener, pero si compro, no sé, pues no es lo mismo comprar 10 toneladas de fierro que 100 toneladas de fierro, ¿no? Entonces debo mejorar mis condiciones, ¿no? Por eso dice, es mejor tener interrelaciones entre las áreas también, ¿no? Para que si la organización tiene varios proyectos a la vez, tenga economía de escala, no pueda conseguir, tiene una mejor posición de negociación y por lo tanto puede conseguir también una un mejor precio, ¿no? Deficiencias en el conocimiento técnico, por eso es importante, si centralizamos las compras, tener el apoyo técnico, porque no es necesariamente solamente un proceso logístico, ¿no? Hay muchos insumos, muchos equipos, muchos materiales que necesitan de alguien que haga esa evaluación, ¿no? Que permita tener, digamos, un apoyo técnico para poder tomar esa adquisición, ¿no es cierto? Entregables no definidos adecuadamente, vacíos en las especificaciones, soportes, garantías, ¿no? Esos son algunos de los errores. Instrumentos de evaluación no completos o mal definidos. Ese es otro tema importante, ¿no? Cuando yo estoy en el proceso de planificación, yo tengo que saber cómo es que voy a generar estos documentos que me van a permitir evaluar, ¿no? Y aquí otra vez va a depender de qué es lo que voy a adquirir, ¿no? Cuál es el proceso de evaluación que necesito tener para poder, digamos, adquirir el mejor insumo posible, ¿no? Tiempos mal definidos para los entregables parciales,
importantísimo, ¿no? Yo tengo que tener un cronograma, pues, claro, porque ¿qué pasa si no tengo los insumos a tiempo? ¿Cómo me afecta en el proyecto? Se generan retrasos. Correcto. Y si se me generan retrasos, ¿qué otra cosa va a pasar? Se incrementa el costo. El costo, sobrecostos. Correcto, correcto. Se incrementa el costo, ¿no es cierto? Entonces, todo está pues directamente, digamos, relacionado, ¿no? Por lo tanto, es importante, ¿no? Que dentro, ¿no? Dentro del proceso de evaluación se tenga claro, ¿no? Cuáles son los tiempos. Y eso va pues, a corresponder a el proceso de evaluación, de cómo se van a desarrollar los contratos, va a corresponder al cronograma que ya se tenga definido. Por lo tanto, ¿no? Eso lo tenemos que incluir un cronograma dentro del contrato, ¿no? Dentro del contrato. ¿Ok? Razonabilidad de los productos para las entregas parciales, o a veces no se han considerado los posibles riesgos asociados al proyecto o a las compras. A ver, cuando hablamos de posibles riesgos al proyecto o a las compras, ¿qué hemos dicho? Que cada proyecto tiene sus propias consideraciones en base a qué? A ver, ¿en base a qué? ¿Qué diferencia a un proyecto de otro? Las características del proyecto. Las características del proyecto. ¿Qué más? Ya eso es el proyecto en sí mismo, pero ¿dónde está un proyecto? ¿Qué lo hace distinto? ¿Qué lo hace más o menos complejo? Los Ya le dije riesgos. la palabra. ¿Cómo? La ubicación. La Los ubicación, ¿no riesgos. es cierto? Los riesgos, ¿no? El contexto en que se va a desarrollar el proyecto. Ahí es donde también tenemos que evaluar cuáles son las consideraciones, cuáles son los riesgos asociados. De repente, un riesgo asociado es que en la zona donde se encuentra el proyecto, pues no hay ciertos, puede que no haya la mano de obra calificada, que no hayan equipos, ¿no? Que hayan algunos temas que no vamos a poder solucionar dentro de ese contexto, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que ver, ¿no? Cómo es que vamos a desarrollar estas adquisiciones de tal forma, ¿no? Que, digamos, podamos prever, ¿no? Los tiempos adicionales, los sobrecostos de repente por traslado, ¿no? Hay que ver, pues, la estacionalidad, ¿no? Y van a haber lluvias, por lo tanto hay que considerar digamos, estos eventos climáticos que van a hacer que posiblemente tengamos demoras. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en consideración. Por eso dice, no ha considerado los posibles riesgos asociados al proyecto o a las compras, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en consideración. Entonces, miren que hay muchos criterios, entonces, que debemos incluir, ¿no? De tal forma que podamos, digamos, tener la documentación, ¿no? Necesaria para, dentro de nuestra planificación, tener claro cuál va a ser la documentación necesaria y tenerla ya lista en el momento de generar las adquisiciones, ¿no? No es que cada adquisición nos vamos a poner a desarrollar cosas, sino tenemos que haberlo planificado con anticipación. Entonces, dentro de la gestión de adquisiciones tenemos 4 grupos de procesos. Un proceso de planificación, un proceso de ejecución, un proceso de control y un proceso de cierre. Que como les decía, es importantísimo el proceso de cierre, porque aquí lo que vamos a ver básicamente es el comportamiento de la adquisición, ¿no? ¿Qué pasó con la adquisición? ¿Cómo es que
digamos, cuál fue el comportamiento, ¿no?, que tuvo el proveedor, de tal forma que podemos, como decíamos hace un rato, saber si lo vamos a considerar en futuros proyectos o no, ¿no? Entonces tenemos 4 procesos, ¿no? Uno de cada uno de estos ciclos. Entonces aquí tenemos planificar, otra vez nos respondemos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué comprar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Documentar los requisitos de los productos e identificar a los vendedores. La primera mirada para identificar es nuestra propia información, nuestra base de datos, nuestro registro de proveedores, nuestra evaluación de desempeño de proveedores, ¿no? Esa es nuestra primera mirada. Luego, el segundo proceso es, hay que efectuar las adquisiciones, ¿no? Contactarse con los vendedores para obtener propuestas y presupuestos, revisar las propuestas, elegir a los vendedores, ¿no? Planificar, ¿no? Espérense, no sé por qué está ahí. Ok. Entonces, contactarse con los vendedores para obtener propuestas, presupuestos, revisarlas, elegir, negociar y adjudicar los contratos. Pero para yo poder efectuar las adquisiciones, tengo que haber desarrollado con mucha precisión mi planificación, porque ahí voy a tener claro, ¿no?, quiénes son mis probables proveedores, ¿no?, cómo se va a efectuar estas adquisiciones, qué tipos de contratos, cuáles son las modalidades de adquisición que voy a tener. Voy a hacer un contrato general y voy a hacer un cronograma de entregas parciales. Es una sola compra. Es una compra que tengo que efectuar al inicio y que luego la voy a recibir casi al final del proyecto, pero la tengo que hacer al inicio, como creo que alguna vez les expliqué el tema de los ascensores, ¿no? Que un ascensor yo lo compro al inicio porque básicamente lo incluyo, las dimensiones las voy a incluir dentro de mi proyecto, ¿no? Ya con esas dimensiones que tiene esa caja de ascensor, yo me estoy casando, ¿no? Ustedes dirán, ay, pero son estándar, sí, pero muchos tienen diferente, digamos, la caja donde va y puede ser con tarjeta, puedo necesitar un ducto más amplio. Entonces yo tengo que, ya en el recién, o sea, yo evalúo las posibilidades de ascensor muy al inicio del proyecto, porque yo lo voy a incluir como parte del diseño. Por lo tanto, esa compra, por ejemplo, que es neurálgica en un proyecto de vivienda, ¿no?, la tengo que desarrollar, tengo que convocar a proveedores. De hecho, ya uno, si tiene tiempo en el mercado, más o menos trabaja pues con los mismos proveedores y ya uno tiene más o menos categorizado a los proveedores dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Si proyecto es caro, tengo algunas marcas. Si proyecto es un poco más económico, hay otras marcas, ¿no? Entonces, obviamente todos con calidad, ¿no? No vas a por precio comprar un ascensor pues de mala calidad, porque obviamente cuando uno entrega el proyecto te quedas con la postventa. Y la postventa significa que te van a llamar cada vez que ese ascensor se malogre. Entonces, por lo tanto, pero ya tienes más o menos mapeados, ¿no? Y de hecho, esa elección la haces al inicio, desde la concepción del proyecto, ¿no? Y ahí se da una cuota inicial y se va pagando porque el ascensor pues se coloca casi al final, pero va, digamos, viniendo desde por partes y muchas veces desde diferentes lugares, ¿no? Entonces, ¿me dan un minuto, por favor?
Ok, entonces tenemos luego que hemos desarrollado, ¿no? Cómo es que se van a llevar ese proceso de adquisición, hay que controlarlas, ¿no? Como les decía hace un rato, ver que todos aquellos compromisos que se han definido, dice gestionar la relación con los proveedores, monitorear y gestionar los cambios. Pueden haber cambios, claro. El tema es evaluar el comportamiento de los proveedores y cómo se van desarrollando esos contratos, porque pueden ocurrir cosas, ¿no? Imagínense la pandemia. La pandemia es un tema totalmente fortuito, ¿no? Que no, digamos, no ha sido responsabilidad ni del proveedor ni del cliente, ¿no? Entonces, hay que evaluar también, y ahí tiene mucho que ver, miren, por ejemplo, yo tuve un proveedor que habíamos hecho, bueno, todo un proceso de selección y qué sé yo, porque era justo un ascensor y pasó lo de la pandemia. Entonces, ahí uno ve más o menos cuál es el perfil del proveedor, ¿no? Porque, de hecho, no era su responsabilidad, tampoco nuestra, ¿no? Pero quiso aprovecharse de la situación, ¿no? Con cobros excesivos de almacenaje. La verdad que sus cobros, pues, y encima puso un global del cobro adicional por el tema de la pandemia y no quiso siquiera detallar. Era tan grande el monto, no era impagable, pero no quiso detallar los criterios por los cuales tenía ese monto tan alto, ¿no? Y quiso aprovecharse de la situación porque finalmente estábamos en sus manos. O sea, él tenía que entregarnos el ascensor, ¿no? Y obviamente él sabía que la parte técnica estaba, digamos, ejecutada con su ascensor. Entonces, realmente, si bien es cierto, es un asesor muy bueno y todo, nunca más quisimos hacer negocio con él, ¿no? Porque no había tenido, y aquí no hay que evaluar por eso, no solamente la parte técnica, ¿no? Sino también, en este caso, y por la situación que se dio, el comportamiento que tiene el proveedor, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, nuestra evaluación fue que no tuvo, pues obviamente, porque miren, si tú presentas unos costos adicionales, lo mínimo que debes poner es que corresponden a qué, ¿no? Porque si son costos que están inflados, obviamente por eso no presentas el sustento, porque no hay sustento, no que puedas presentar para montos de esa envergadura. Entonces, por lo tanto, ahí ya ves cuál es el perfil de ese proveedor, ¿no? Que quería aprovecharse de una situación que realmente a todos nos afectó económicamente muy fuerte, no todos los proyectos. Entonces, como les digo, su ascensor bueno, buenísima calidad, de presentación espectacular. Obviamente ya lo habíamos comprado, seguimos con ese ascensor, se ha instalado ya hace 4 años, 5 años, y no hemos tenido ningún problema. Y en el siguiente proyecto uno diría, oye, entonces lo debiste haber comprado para el proyecto que estoy ahora. No, optamos por otra marca, casualmente por el perfil de ese proveedor, ¿no? Por el perfil del que maneja la marca, ¿no? Entonces, porque obviamente son proveedores, son distribuidores de aquí porque las marcas son de afuera, pero con quien tú tienes el contacto es con el que maneja la marca. Entonces, por eso vienen todos los criterios que uno tiene que dar cuenta. Y por eso, si nos hubiéramos quedado solamente con la evaluación de la compra, ¿no? Obviamente tenían buen precio, tienen buenas condiciones, especificaciones técnicas, todo. Pero digamos que la pandemia mostró el perfil, ¿no? De las personas que manejan la marca. Y con esas personas te quedas por un periodo largo, porque obviamente tienen que darle mantenimiento, son los que se quedan, digamos, con todo el postventa de la marca. Entonces, sí tienes que tener ese tipo de evaluaciones para ver cómo es que finalmente vas a tener la relación con esa marca, ¿no? Entonces, hay que controlar las adquisiciones y luego cerrar, ¿no? Este proceso consiste en finalizar y cerrar los contratos, miren con amarillo, asegurándose de que todos los términos y condiciones han sido cumplidos. Y ahí es Profesora, donde disculpe, viene. Sí. no está compartiendo pantalla. Ay, Dios, que como se me fue el internet hace un ratito, no. Sí, pero no he cambiado, es la pantalla que estaba hace ratito. Estaba explicando de mi cabeza. Ok, entonces,
dice, asegurándose de que todos los términos y condiciones han sido cumplidos. Por lo tanto, en este proceso del control, ¿no? De control de las adquisiciones, es donde yo voy a realizar esa evaluación. En el momento de cierre voy a tener, digamos, las observaciones finales, porque ahí concluye el contrato, ¿no? Involucra la verificación de que el trabajo ha sido completado correctamente, así como la resolución de cualquier tema pendiente, ¿no? Entonces tengo que cerrar mi proceso de adquisición, ¿ok? Miren lo importante de estos dos temas, ¿no? El control, ¿ok? Y el cierre, ¿no? Aquí los voy a tener, ¿no? De tal forma de que pueda, ¿no? Tener una evaluación, porque entre proyecto y proyecto ya, pues me olvidé, ¿no? Me olvidé qué pasó aquí, ya, bueno, no sé exactamente qué pasó, ¿no? Pero si yo tengo los documentos claros dentro de mi base de datos, yo voy a ir y voy a mirar, oye, ¿qué pasó con este proveedor? ¿No? ¿Cuál fue la evaluación final? Entonces, porque obviamente yo hago un proyecto ahorita, otro en 3 años, ya la mente es muy frágil. Por eso es importante que cualquier situación que se haya generado esté dentro de la evaluación del proveedor. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos grupo de procesos de inicio, planificación, hay que planificar la gestión, efectuar, controlar y va a haber un proceso de cierre del contrato. Entonces obviamente tengo que tener definido, ¿no? El alcance, el cronograma, el presupuesto, los requisitos, los riesgos. Miren todo lo que es importantísimo dentro como input para la gestión de adquisiciones, ¿no? Tengo mi lista de proveedores, que es obviamente con los que cuenta mi organización. Ahora, de hecho, pueden darse, digamos, situaciones en las que yo requiera adquirir algún producto o algún contrato, alguna consultoría, qué sé yo, y que no tenga o que no tenga, digamos, un proveedor dentro de mi base de datos de información. Entonces, obviamente voy a buscar en el mercado, voy a buscar referencias, ¿no? Voy a evaluarlos y luego ya los voy a incorporar a mi base de datos de proveedores, ¿no? Entonces, planifico las adquisiciones, ¿no? Bueno, ahí ahorita vamos a ver diferentes criterios para el plan de adquisiciones, la documentación, tengo las propuestas, evaluación, ¿no? Los contratos con los vendedores seleccionados, genero acuerdos y tengo que controlar esas adquisiciones. ¿Con qué? Informes de desempeño y luego cerrarlas, ¿no es cierto? Tengo que evaluar, eso es importantísimo, eso tienen que tenerlo siempre claro, la evaluación del desempeño del contrato, la evaluación de desempeño de la adquisición, ¿no? Cómo es que, como les digo, una cosa es el compromiso inicial y otra cosa es el desempeño durante el proceso de adquisición, ¿no? ¿No? Yo tengo un contrato, pero entonces, los procesos de gestión de adquisiciones, perdón, voy a pasar lista. Acosta. Aira. Buenos días, arquitecto presente. Buenos días. Está Álvarez. presente, disculpe. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Aquino. Presente, buenos días. Buenos días. Báez. Bautista. Presente, arquitecta. Bocángel. Presente, profesora Bocángel. Cabrera. Calderón. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Castañeda. Buen día, profesora, presente Castañeda. Castro. Condori. Presente, profesora. Galvez.
Guadalupe. Guadalupe presente, profesora. Castro presente. Guerrero. Guerrero. Presente Guerrero, profesora. Guisado. Presente Guisado, profesora. Guamán. Guamán. Guamán presente, profesora. Buenos días. Guamán. Sí, buenos días. Ah, ok. Buenos días. Huancaguari. Buenos días, profesora. Presente. Buenos días. Huaranga. Guaranga presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Jara. Presente, arquitecta. López Jara presente, profesora. Jiménez. Jiménez. Presente, profesora. Presente. Lara. Profesora. León. López. López Jara presente, profesora. Marangón. Presente, profesora. Marín. Marín presente. Mendoza. Presente, arquitecta. Mío. Presente, mío, arquitecta. Mitterhofer. Presente Mitterhofer, arquitecta. Morales. Presente, profesora. Morales Saavedra. Presente, profesora. Oré. Presente, arquitecta. Ortega. Presente, arquitecta. Palomino. Presente. Paz. Presente, profesora. Peña. Presente, arquitecta. Quispe Diego. Quispe Gonzalo. Presente, arquitecta. Salazar. Presente, arquitecta. Sánchez. Presente, arquitecta. Santiago. Ballenas. Ballenas presente, arquitecta. Vázquez. Presente Vázquez, arquitecta. Ok, tengo ausentes Santiago, Quispe Diego, León Benito, Galvez, Cabrera y Báez. Ok. Listo. Ok. Entonces, planificar las adquisiciones es el conjunto de procesos, ok, miren, de procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados de fuera del equipo del proyecto. Obviamente la primera mirada siempre es al interior, si yo tengo los equipos, si yo tengo de repente las personas idóneas para incorporarlas al proyecto, ¿no? Incluye la planificación, preparación de documentos de licitación o contratación, selección de proveedores, administración del contrato y cierre del mismo. Entonces, tengo que planificar todo eso. No es que aquí ejecute la selección, ni la administración del contrato, ni el cierre, ¿no? Pero tengo que tener en cuenta cuáles son los procesos necesarios para cada uno de estos, o cuáles son las actividades necesarias para cada uno de estos procesos, ¿no? Entonces, yo voy a tener que planificar la totalidad, ¿no?, de las actividades necesarias para poder llevar a cabo las adquisiciones, para poder controlarlas, ¿no?, para tener claro cuáles van a ser los tipos de contratos, los procesos de selección que voy a tener, ¿no?, para también verificar si tengo la información de estos proveedores o voy a requerir buscar en el mercado otras opciones, ¿no? Describe el proceso para obtener y evaluar ofertas,
exige los documentos estandarizados de las adquisiciones que se van a analizar, que se van a utilizar, perdón. Es importante. Así como las organizaciones van generando su base de datos de información, también, ¿no?, vayan estandarizando sus tipos de contratos, sus procesos de contratación, sus procesos de adquisiciones, ¿no? Mientras más estandarizados, ¿no?, tengamos las diferentes actividades que tiene una organización, vamos a tener mejores tiempos de ejecución, ¿no? Si yo me voy a poner cada proyecto, ir modificando cada tipo de contrato, ir cambiando mis modalidades de evaluación, por ejemplo, de selección, voy a tener mucha pérdida de tiempo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, obviamente, no me voy a quedar con el proceso como lo tenía hace 15 años, pero lo voy a ir, digamos, mejorando en el tiempo, pero siempre en base a algo. Es como cuando hablamos de las líneas base, ¿no? Yo tengo mi línea base del presupuesto contra lo que voy a comparar y obviamente al final voy a ver si mi presupuesto era, ¿no?, o sufrió modificaciones hacia arriba o hacia abajo. Ojalá fueran hacia abajo, pero siempre tengo que tener una referencia. Por lo tanto, estos procesos de contratación, estas formas de contratos, estos procesos de selección, estas evaluaciones, estos criterios, yo los voy a tener, digamos, y los voy a ir mejorando en el tiempo. Pero tengo la referencia inicial, ¿no?, que me va a permitir tener estas propuestas de mejora a lo largo de cada proyecto que yo vaya ejecutando. Entonces, siempre tenemos que tratar de estandarizar nuestros procesos. Eso siempre nos va a dar, digamos, una mejora en el tiempo de ejecución, ¿no? ¿Ok? Exige los documentos estandarizados, describe cómo se gestionará a los proveedores. La gestión de adquisiciones es un área crítica que asegura que todo lo que el proyecto necesita y no puede producir internamente sea adquirido externa y correctamente, cumpliendo plazos, costos, calidad y legalidad. ¿Por qué es un área crítica la gestión de adquisiciones? A ver, ¿por qué es un área crítica? Porque depende externamente. Ya, pero además, ¿por qué? ¿Por qué es un área crítica? Porque el proyecto no puede avanzar si es que no se cuenta con los recursos o con todo lo que tiene que ver con la adquisición. Correcto, correcto. Porque si nosotros, es un área crítica, porque si nosotros no tenemos lo necesario para no ir cumpliendo con las diferentes fases que tiene el proyecto, obviamente vamos a tener atrasos, vamos a tener sobrecostos. Si no tenemos un buen proceso de adquisición, vamos a afectar la calidad, las especificaciones técnicas. Por lo tanto, sí es un área crítica, de la que dependen el resto de áreas, ¿no? No está aislada, ¿no? El no cumplimiento, por decirlo de alguna manera, de estos criterios en el momento de la adquisición va a hacer que, por ejemplo, ¿no?, si yo no cumplo con los criterios técnicos, voy a tener, pues, problemas de calidad. Si no me llegan a tiempo los insumos, voy a tener problemas de cronograma. Si tengo problemas de cronograma, por lo tanto, voy a tener sobrecostos. Entonces, miren qué tan crítico, ¿no?, es, digamos, el proceso de adquisición, que por lo menos el cumplimiento no es que nos asegure al 100% el éxito del proyecto, pero sí, de hecho, ¿no?, nos va a, digamos, a bajar la intensidad a posibles conflictos que pueda tener el proyecto, o posibles demoras, o problemas de calidad, ¿no?, o no cumplimientos con los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, de hecho, nos va a ayudar a que esto, pues, se cumpla, ¿no? Entonces, tenemos, para planificar la gestión de adquisiciones, como input, el acta de constitución del proyecto, los documentos, ¿no?, que es el plan de gestión de todo aquello que involucra el proyecto, porque recuerden que habíamos visto alcance, tenemos que tener claro el presupuesto, tenemos que tener claro el cronograma, ¿no? Los documentos del proyecto listaditos, asignaciones del equipo del proyecto, documentación de requisitos, matriz de trazabilidad de requisitos, porque de requisitos vamos a tener el alcance, del requisito vamos a tener claro cuáles son las características que tiene el proyecto,
requisitos de recursos, registro de riesgos, para ver dentro de la complejidad y el contexto donde se está desarrollando el proyecto, ¿no? Cuáles van a ser lo que hablábamos hace un rato, las posibles demoras, ¿no? Ver si en la zona no se encuentra lo que necesitamos, cuáles son los diferentes radios de influencia que vamos a tener para conseguir estos insumos necesarios, ¿no? De repente tampoco tenemos el personal idóneo, de repente no tenemos la mano de obra, necesitamos mano de obra calificada y no la tenemos, ¿no? Digamos, en un área cercana, por lo tanto, vamos a tener que seguir viendo cuáles son los radios de influencia para poder, digamos, tomar ese personal que necesitamos que tenga mano de obra calificada, por ejemplo. O si tenemos claro que no la vamos a conseguir, cuáles son los procesos, ¿no? O los proyectos de capacitación que tengamos. Hay que implementar, porque, oye, ¿sabes qué? No vamos a conseguir, no hay lo más cercano, no podemos, porque sale muy caro llevar de Lima, entonces hay que ver cómo capacitamos. Miren todo lo que involucra, ¿no? Las adquisiciones, ¿no? Tenemos herramientas, juicio de expertos, recopilación de datos, hay que hacer investigación de mercado. Muchas veces no tenemos, digamos, el número necesario como de proveedores dentro de nuestra base de datos para de repente convocar un concurso, ¿no? Entonces hay que mirar en el mercado. A veces hay equipos tan técnicos, ¿no? Algo tan específico que necesitamos alguien que sepa, ¿no? Juicio experto, que nos ayude a evaluar, por ejemplo, no sé, pues un equipo para, o los equipos que se necesitan, por ejemplo, para una hidroeléctrica, ¿no? No es que todos los ingenieros eléctricos, mecánicos, sepan, ¿no? Con detalle qué se necesita, ¿no? Pueden haber las especificaciones técnicas, pero pueden haber, no sé, pues 5 marcas en el mercado, o de repente hay que importarlo. Entonces, todos esos criterios tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Es importante que al momento que planifiquemos tengamos, digamos, esas consideraciones para que durante ya la ejecución del proyecto no estemos, ¿no? Oye, evaluando apurados, ¿no? Sin tener mayor criterio y podamos equivocarnos, ¿no? En temas tan neurálgicos como, por ejemplo, el equipo que se necesita para una hidroeléctrica, ¿no? De repente son, no sé, pues proyectos de oficinas donde hay todos sus sistemas de, muy importante, hay por ejemplo sistemas de aire acondicionado, de calefacción, los ductos que se tienen que implementar. Entonces, todos esos criterios son muy específicos, ¿no? Entonces, necesito gente experta, ¿no? Y no necesariamente la voy a conseguir al interior de mi organización, y si la necesito convocar de manera externa, tengo que tener claro cuál es el perfil que deben tener, ¿no? Cuál es el conocimiento que deben tener, cuáles son las competencias. Entonces, todo eso lo tengo que tener ya detallado con anticipación. No es cuando ya voy a realizar la adquisición, ¿no? Sino todos esos criterios ya deben venir, pues, digamos, con sustento, ¿no? Recopilación de datos, investigación de mercado, análisis de datos, hacer comprar, análisis de selección de proveedores, reuniones de coordinación, aquí también puede ser juicio experto, ¿no? Eso es muy, muy importante también, el juicio experto. ¿Ok? De salida tengo el plan de gestión de adquisiciones, la estrategia, los documentos, ¿no? Cómo van a ser los procesos de selección, los documentos si va a haber licitaciones, ¿no? ¿Cómo es que se ve? Porque por más que sea, aquí tenemos dos opciones, ¿no? El proyecto público, ¿dónde están digamos, las características de los procesos de selección en un proyecto público? ¿Dónde tengo que voltear a mirar? ¿Dónde miro en un proyecto público? ¿Dónde veo cuáles son las condiciones, las características en un proyecto público? El acta de constitución. ¿Dónde? No. A ver, ¿dónde tengo que mirar para ver todas las condiciones? ¿Qué proceso de selección voy a utilizar?
¿quién me da las reglas de juego, por decirlo de alguna manera, cuando son contratos con el Estado? La ley de contrataciones públicas, pues. En el privado yo voy a convocar, ¿no? A los proveedores que tengo en cartera, ¿no? Pero en un proceso público, dependiendo los montos de las contrataciones, pues yo tengo que mirar dentro de la ley qué es lo que me permite, ¿no? Entonces, por eso es que cada proceso de selección, ¿no? En el contrato, digamos, en el Estado, ya está predefinido, ¿no? No es que vayamos investigando, no, simplemente hay que seguir las consideraciones que se tengan dentro de la ley. No hay gran ciencia ahí, ¿ok? Luego, criterios de selección de proveedores, decisión de hacer comprar, estimaciones independientes de costos, solicitudes de cambio, actualizaciones a los documentos del proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, ¿no? Que eso es con lo que contamos. Entonces, sí es importante, ¿no?, que dentro de las definiciones que tenemos en el proyecto tengamos claro cómo es que vamos a desarrollar las adquisiciones, ¿ok? Herramientas, juicio experto, lo que decía hace un rato, se debe tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tienen conocimientos especializados o capacitación en temas de adquisiciones, tipos de contrato, regulaciones y temas relativos al cumplimiento y también conocimiento de temas específicos, ¿no? Recopilación de datos, entre técnicas de recopilación de datos pueden utilizarse para el proceso, incluye la investigación de mercado, ¿no? Cuando uno no tiene, digamos, mayor experiencia en algunos de las necesidades que pueda tener digamos, de insumos técnicos o muy específicos, pues obviamente habrá que levantar en el mercado toda la información que haya, ¿no? Para ver qué otras consideraciones se tiene que tener, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no?, ver cuáles son, digamos, las condiciones que tiene el mercado, qué es lo que se necesita, ¿no? Dice, la investigación de mercado incluye el estudio de las capacidades de la industria y los vendedores específicos, ¿no? Hay que ver, o sea, si yo no tengo mayor conocimiento, buscaré en el mercado qué es lo que ofrece. Y también, obviamente, aquí es bien importante cuando uno no tiene mayor conocimiento en ciertos, digamos, insumos o contrataciones que necesite, sí es importante pedir referencias, ¿no? Sí es importante que se vea, ¿no? Que se vea el cumplimiento que hayan tenido estos proveedores, ¿no?, en otros proyectos, ¿no? Porque es importante no solamente que tengan las condiciones, ¿no?, sino cuál ha sido también el comportamiento que han tenido con otros compradores, ¿no? Por eso es importante, dice, pueden hacer uso de información obtenida también conferencias, reseñas en líneas y una diversidad de fuentes para identificar las capacidades del mercado. Y aquí yo agregaría, ¿no?, el cumplimiento de estos, digamos, de estos proveedores en los diferentes contratos que hayan tenido con otras empresas, ¿no? Es bien importante, o sea, no quedarnos solamente con, digamos, levantar quiénes son los que tienen, digamos, los insumos o las maquinarias o los equipos que tengamos, sino adicionalmente con qué otros de nuestros pares han trabajado y
cuál ha sido, es bien sencillo, o sea, en el mercado todo el mundo se conoce, ¿no? Los constructores, qué sé yo, y averiguar cuál ha sido el comportamiento de estas empresas a lo largo de algún contrato que hayan tenido. Herramientas, bueno, también análisis de datos, análisis de hacer comprar. Dice, el análisis de hacer o comprar se utiliza para determinar si el trabajo, los entregables pueden ser realizados de manera satisfactoria por el equipo del proyecto o deben ser adquiridos de fuentes externas. Por dice, hacer o comprar, ¿no? Puedo hacerlo o puedo desarrollarlo con in-house, por decirlo de alguna manera, o necesito, ¿no? Luego de ese análisis ver que no lo voy a poder hacer con los recursos que tengo al interior, sino voy a necesitar, ¿no? Convocar algún proveedor externo. Análisis de selección de proveedores. Los métodos más comunes son, bueno, menor costo, ¿no? Ahora, menor costo, dice, puede ser adecuado para adquisiciones de carácter estándar o rutinario. A ver, yo les pongo un ejemplo. Yo podría, o sería, digamos, idóneo utilizar menor costo para un ascensor, que sea el criterio que prevalezca el menor costo. No. ¿No es cierto? Ok. ¿Como para qué producto, digamos, que sí podría ser utilizado este método de selección, el menor costo? ¿Como para qué sí sería, digamos, idóneo utilizar el criterio para utilizar menor costo? A ver, díganme algo que uno podría comprar simplemente evaluando costo. Puede ser ladrillos, pandereta o drywall, ya que solo es para divisiones. Ladrillos, por ejemplo, perfecto. Drywall, clavos, ¿no? Son estándares. Inclusive el fierro, ¿no? Quien me dé mejor costo, quien me dé, digamos, mejores condiciones para entrega, es no necesito mayor evaluación, pero un ascensor no, pues. Un ascensor tengo que ver, pues, por ejemplo, postventa. ¿Qué servicio postventa me va a dar? ¿No? Mirar en el mercado, si no he trabajado con la marca, cuáles son los comentarios que hay con respecto a la postventa. Porque miren, hay marcas muy conocidas en el mercado, muy buenos ascensores, pero cuyo servicio postventa es terrible, ¿no? Se demoran muchísimo en contestar. Imagínense tener un servicio postventa lento de un ascensor, ¿no? Entonces, a eso sí hay que evaluarlo, ¿no? Tener, oye, ¿cuál es ese nivel de respuesta que tenemos, ¿no? De tal forma que yo diga, oye, ¿realmente me conviene o no me conviene esta marca? Porque el nivel de respuesta en un ascensor es determinante. Imagínense que alguien se queda atrapada en el ascensor, ¿no? Y yo no pueda, o sea, no tenga un nivel de respuesta rápido, ¿no? Entonces, obviamente, eso para mí es un criterio importantísimo, el tema de ascensor, ¿no? Gente atrapada, no sé, le puede dar hasta un infarto a una persona si no hay un nivel de respuesta rápido, ¿no? Entonces, hay, como dice, ¿no? Depende y va a ser más para adquisiciones de carácter rutinario, en prácticas y estándares bien establecidos y de las que se espera un resultado específico bien definido, el cual puede ejecutarse a diferentes costos. De ahí donde voy por costo. Por calificaciones. Aquí ya me voy al otro extremo, ¿no? No es necesariamente quién me cueste menos, sino
quién esté mejor calificado, ¿no? Para digamos, para este insumo, para este producto que necesita. Dice, el método de selección solo por calificaciones se aplica cuando el tiempo y el costo de un proceso completo de selección no tendría sentido porque el valor de la adquisición es relativamente bajo. El comprador establece una lista breve y selecciona al oferente con la mejor credibilidad, calificaciones, experiencia, pericia, áreas de especialización y referencias, ¿no? Eso es lo que más nos importa, ¿no? Digamos que aquí el costo no es que no sea importante, sino que no es lo más importante. Por lo tanto, evaluamos las calificaciones. Puntuación por propuesta técnica superior, basada en calidad. Se pide a la empresa seleccionada que presente una propuesta con detalles técnicos y de costos y luego se le invita a negociar el contrato, ¿no? A veces también encontramos que en el mercado hay empresas que son especialistas en determinados temas. Inclusive ellos nos pueden ayudar a mejorar, ¿no?, las características del contrato, las características de las especificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque conocen muchísimo, ¿no? Y eso también pasa, ¿no? Tú convocas a alguien que tenga más experiencia, ¿no? Y te ayuda inclusive a preparar la propuesta, ¿no? Basada en costos y calidad, el método basado en costos y calidad permite incluir el costo como un factor de proceso de selección de vendedores, ¿no? Obviamente aquí acompañado de criterios de calidad. No es como lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De comprar, no sé, pues ladrillo, ¿no? Sino aparte del costo, aquí hay que incluir criterios específicos de calidad. Proveedor único cada vez pasa menos, ¿no? Porque hoy el mercado pues se ha abierto de tal forma que es difícil, ¿no?, que solamente haya un proveedor para una adquisición, ¿no? Dice, el comprador le pide a un vendedor determinado que prepare propuestas técnicas y financieras que luego son negociadas, dado que no existe competencia. Antes sí se daba, ¿no?, con bastante frecuencia, no sé, estoy hablando hace 20 años, porque había, digamos, mucho monopolio, ¿no? Hace, no sé, pues 25 años, cuando uno quería comprar acabados, ¿no?, tenías, creo que como única tienda grande, era Casinelli, si mal no recuerdo, y tenían ellos que eran los dueños de, ay, no, ¿cómo se llama la marca? Pero bueno, ellos hacían las mayólicas, sanitarios, grifería, y había muy pocas cosas importadas, ¿no? Hace 40 años fue peor todavía, bueno, y todavía está en la universidad, pero hubo un momento de un gobierno que cerró las importaciones. Entonces, al cerrar las importaciones, pues, obviamente, las empresas, lo que se producía acá era lo que se compraba, ¿no? Y también, o sea, si bien es cierto, afectó muchísimo, porque había mucho importador también, obviamente se beneficiaron las empresas locales, lo cual no está mal, pero tú no puedes cerrar las importaciones. Porque, ¿qué pasa cuando tú cierras las importaciones? ¿Qué pasa con la empresa local? ¿Por qué no está bien eso? A ver, ¿qué pasa? ¿Mm? A ver, ¿qué pasa con las empresas locales? ¿Está bien o está mal que no hayan importaciones? A ver, criterio solamente, lo que se les ocurra. O sea, cada uno va a tener su propio criterio. No, no está bien. Está mal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que siempre debe haber? ¿Mm? ¿Qué es lo que siempre debe haber? Importaciones y exportaciones. Por eso, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que haber importaciones? ¿Por qué no puede quedarse solamente una industria sola? Para que un mercado sea sano, ¿qué tiene que haber? ¿Mm? Competencia. Puede que haya Correcto. insuficiencia de... Competencia. Competencia.
Si un mercado es monopólico, obviamente, ¿qué va a pasar si hay uno solito que esté ahí en el mercado? ¿Qué pasa con eso? ¿Mm? No va a haber competencia con otros. Y cuando no hay competencia, ¿qué pasa? Hay abuso de precios. Correcto, ¿no es cierto? No, cuando no hay competencia, comienzan a elevarse los precios. ¿Por qué? Porque simplemente está solo en el mercado, sabe que de todas maneras le van a comprar a él, ¿no? Por lo tanto, él está, pues, obviamente hay un abuso, ¿no? Entre comillas, pero existe un abuso. Porque las personas, ¿no? Las empresas, digo, no tienen con quién, ¿no? Competir en el mercado. Por lo tanto, ponen pues los precios, ¿no? Que mejor les convengan, ¿no? Producto de que no va a haber nadie que compita con ellos. Por lo tanto, están solos en el mercado, ¿no? Entonces, eso es obviamente, se va a dar, ¿no? Se va a dar, y por eso hoy no hay, no, es muy poco, ¿no? Es muy poco probable que se dé eso, ¿no? Presupuesto fijo, dice, método de presupuesto fijo requiere dar a conocer el presupuesto disponible a los vendedores, ¿no? Eso es otra forma también. Yo digo con cuánto cuento, ¿ok? A diferentes proveedores para ver, obviamente, yo digo cuánto cuento en presupuesto, pero también digo cuáles son, obviamente, las especificaciones técnicas, ¿no? Voy a dar todos los requerimientos y a veces se cuenta con presupuestos, digamos, bajos, ¿no? Entonces, yo propongo, ¿no? Y si hay un proveedor, obviamente que tenga las características, la experiencia, yo lo he evaluado también, ¿no? Que pueda hacerlo en ese costo, pues se le da. Dice, debido a que los vendedores están sujetos a una restricción de costo, adaptan el alcance y la calidad de su oferta a ese presupuesto, por lo tanto, el comprador deberá asegurarse de que el presupuesto es compatible con las especificaciones que tenemos y que el vendedor será capaz de realizar eh, esta compra, ¿no? Perdón, esta venta de acuerdo a las características digamos, de las necesidades que se va a tener, ¿no? Entonces, ahí es un poco peligroso, ¿no? Porque a veces lo ajustan tanto, ¿no? Que puede ser que estés arriesgando un poco la calidad. Aquí lo que vas a tener es que tener una buena supervisión de ese contrato, ¿no? ¿Para qué? Para que tengas, digamos, la certeza de que se van a cumplir con las especificaciones técnicas, ¿no? Que han sido, digamos, requeridas, ¿no? Aquí hay un resumen. Análisis de hacer o comprar, ayuda a definir estrategias de compra y tipos de contrato. Esto es obviamente de requerirse y dependiendo la especificidad de lo que se va a adquirir. Sistema de clasificación de proveedores, filtra proveedores con experiencia, capacidad, historial, y esto es importante en nuestra base de datos, ¿no? La base de datos de la empresa, de la organización es bien importante. Matriz de riesgos contractuales, evalúa posibles impactos contractuales y distribuciones de riesgo, ¿no? Va a depender obviamente de la complejidad y del tipo de proyecto, de la ubicación, del contexto, de lo que siempre vemos que podría ser que, digamos, la adquisición, ¿no? Tenga algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder ejecutarla, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Todo claro, profesora. Ok.
Entonces, hay diferentes tipos de contratos. Deme un minutito, por favor. Ok, entonces, tipos de contratos, ya algunos los hemos conversado de alguna forma. Suma alzada, ¿no? Descripción, precio total cerrado, alcance definido, uso, construcción principal cuando el diseño está terminado, ¿ok? Ventajas, costo predecible, bajo riesgo para el cliente, porque ya el costo está cerrado, ¿no? Está cerrado, ¿ok? Riesgos, la ventaja, bueno, el costo está cerrado para el cliente. Riesgos, poca flexibilidad ante cambios, riesgos de sobreprecio si hay incertidumbre, pero por lo general el suma alzada para el cliente es el contrato más seguro que hay, ¿no? Porque ya tienes, digamos, el precio claro y salvo que hayan cambios de alcance o algún caso fortuito, fuerza mayor, algo que impacta el proyecto que no estaba dentro de las consideraciones, pues se debería mantener, ¿no? Contrato a precios unitarios, ya hemos visto que va a depender también del tipo de construcción, normalmente es en carreteras, ¿no? Caminos, descripción se paga por unidad de trabajo ejecutado, uso obras con variabilidad, terraplenes, pavimentos, redes, ¿no? Se pacta el precio unitario y se va pagando de acuerdo a lo ejecutado, ¿no? Contrato por administración o por costos reembolsables, puede ser costo más honorario fijo, el contratista recibe sus costos más un fee que está acordado, costo más porcentaje, el contratista recibe un porcentaje sobre los costos, costo más incentivo, el contratista gana un bono si cumple metas de corto plazo, de costo y plazo. Ahora, en lo que es fees, obviamente, imagínense, si se da un fee o un porcentaje sobre el costo, ustedes dirían, oye, entonces mientras más costo, más fee. Claro, pero está acotado hasta dónde puede llegar. Porque si no, imagínense, pues no haría una buena administración del contrato para que el contrato aumente porque va a ganar un porcentaje sobre eso. Entonces no se debería hacer de esa forma. Entonces, por lo tanto, aquí se tiene que poner también un tope, ¿no? Porque serían medio nefastos, ¿no? Y si yo voy a ganar 10% de 200, es 20, pero si gano 10% de 300, es 30. Entonces, lo que yo tengo que ver es que haya un monto tope, pues, ¿no? Que no pues exceda, ¿no? A los costos que deben darse, ¿no? Contrato de costo fijo con incentivos, dice precio base fijo, pero incluye un bono o penalización por cumplir o no con metas de desempeño, ¿no? Uso proyectos donde se quiere alinear intereses con objetivos, motiva el cumplimiento del plazo, la calidad, obviamente porque tienes un bono, ¿no? Y difícil de implementar si no hay indicadores claros, ¿no? Hay casi la mayor parte que tiene bonificaciones o suma alzada, tienes que tener todas las especificaciones claras, el expediente cerrado, ¿no? Para que puedas controlar esa buena ejecución, ¿no? Para bonificarla, obviamente tú tienes que tener claro cuál es el punto de partida, ¿no? Si no tienes claro cuál es el punto de partida, no podrías evaluar que hay un buen desempeño que recibe un bono. Por lo tanto, todo debe estar ya completo, ¿no? Las especificaciones, el expediente técnico, todo tiene que estar completo, ¿no? Tiempo y materiales, se paga al contratista según horas trabajadas y materiales utilizados, ¿ok? Normalmente usos para consultoría, supervisión,
trabajos correctivos o de mantenimiento. ¿Por qué? Porque pagas por hora, ¿no? Por tiempo y materiales. Bueno, el EPC ya hemos visto que es el contrato completo, ¿no? Se llama llave en mano también. Contratista diseña, adquiere y construye el proyecto completo, ¿no? Ahí sí ya es un solo contrato y el contratista se hace cargo en su totalidad de todo lo que refiera a ese proyecto. Contrato de subcontratación especializada, contratistas para paquetes técnicos, por ejemplo, ascensores, domótica, paisajismo, ¿no? De repente madera, uso, acabados, instalaciones específicas, ventajas, alta especialización, riesgos, hay que tener una buena coordinación y una buena contraparte, ¿no? Para este tipo de contratos que son especializados, tú tienes que tener una buena contraparte que supervise, ¿no? Para que al final consigas los resultados como lo has, digamos, determinado en el contrato, ¿no? Una suma alzada para el contrato general de construcción, el diseño está definido, usa precios unitarios para movimientos de tierra, urbanismo, con cantidades que pueden ser variables, uso costo reembolsable o por administración en remodelaciones, trabajos urgentes o sin definición completa, ¿no? Tiempo y materiales en supervisión, control de calidad o asistencia técnica, incentivos, si quieres premiar entregas tempranas o bajo presupuesto, y bueno, subcontrata especialistas para acabados finos, elevadores, domóticos, ¿no? Y más o menos cuáles son, digamos, los criterios de uso para determinados tipos de contratos, ¿no? Acá están el tipo de contrato, el riesgo del contratista, el riesgo del cliente, qué tipo, o sea, si el control de costos es alto, medio o bajo, si se puede ser flexible o no. Por ejemplo, en el suma SAA la flexibilidad es baja, porque obviamente ahí tienes ya todo definido, ¿no? Y un precio cerrado. Por lo tanto, la flexibilidad casi es inexistente, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en costo reembolsable MAFI, la flexibilidad es alta, ¿no? Entonces vamos a ver, dependiendo el tipo de contrato, ¿no? Si son flexibles o no. Y qué tanta supervisión necesitas, ¿no? Realmente todos los contratos necesitan supervisión, pero algunos necesitan una supervisión mucho más específica, mucho más técnica, ¿no? Necesitas contratar a alguien que realmente tenga las competencias necesarias para poder supervisar y que finalmente ese contrato cumpla con los objetivos que se han determinado, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos la planificación. Luego vamos a efectuar las adquisiciones, ¿no es cierto? Ya hemos definido, ¿no? Aquí tenemos planificado y tenemos claro, ¿no? Cómo es que vamos a desarrollar, efectuamos las adquisiciones, ¿no? Entonces tenemos plan de gestión del alcance, de requisitos, de las comunicaciones, de riesgos, ya tenemos el plan de gestión de las adquisiciones y con esto vamos a desarrollar los documentos, ¿no? Tenemos ya desarrollados los documentos del proyecto, registro de lecciones aprendidas, cronogramas, la documentación de requisitos, los riesgos, los interesados, y con todo esto vamos a tener los documentos de las adquisiciones, las propuestas de vendedores, ¿no? Vamos a ya ver, visto si tenemos dentro de nuestra base de datos a los proveedores que vamos a necesitar, o vamos a hacer un estudio de mercado, o vamos a buscar referencias, ¿no? Vamos a utilizar herramientas como la conferencia de oferentes, ¿no? Es decir, convocarlos. Vamos a ver cuáles son, digamos, los procesos que vamos a tener para evaluación de propuestas, ¿no? Cuáles van a ser los, digamos, los requisitos para negociación. Y la salida del proceso de efectuar adquisiciones, tenemos a los vendedores seleccionados, el tipo de acuerdos que se van a hacer, se va a actualizar el plan para la dirección del proyecto, ¿no? Y la actualización de los documentos del proyecto. Entonces, aquí ya tenemos cuáles son esos vendedores, ¿no? Qué acuerdos son los que se van a firmar, qué tipo de contratación se va a hacer, y con eso vamos a efectuar las adquisiciones. Acá hay un ejemplo de un proceso de licitación. Dice, cada adquisición es un proceso separado. No es lo mismo que yo adquiera, no sé, pues clavos, a que adquiera un ascensor, ¿no? En el tema, por ejemplo, de vivienda. No es lo mismo. Entonces,
vamos a tener que, primer paso, ver cuáles son los criterios de selección de proveedores. Dice conjunto de atributos requeridos por el comprador, los cuales deben satisfacer o superar a fin de ser seleccionado como proveedor para el contrato. Entonces, primero, nosotros como adquirientes vamos a ver cuáles son los criterios de selección que vamos a tener para determinado producto, ¿no? Muestra de los criterios de selección de proveedor: costo total o del ciclo de vida, comprensión de la necesidad, capacidad técnica, enfoque de dirección, enfoque técnico, garantía, capacidad financiera. Y ustedes dirán, ¿por qué capacidad financiera si él me está vendiendo, yo le estoy comprando, yo le voy a pagar? ¿Por qué creen que tiene que también tener el proveedor una capacidad financiera? ¿Qué pasa si ese proveedor está mal en el sistema financiero, está endeudado? ¿Sería un proveedor en el que yo podría confiar? No. No, ¿no? ¿Qué pasa si le doy el adelanto? Le doy el adelanto y adiós al adelanto, ¿no? Imagínense, lo deposito en una cuenta y de pronto, no sé, pues la cuenta está embargada, no va a cumplir conmigo. Entonces sí es importante evaluar, ¿no?, cómo está financieramente mi proveedor, ¿no? Porque finalmente yo le voy a pagar para que me provea, ¿no?, un servicio o un producto. Por lo tanto, yo tengo que ver, pues, que él tenga la capacidad de darme ese producto en el tiempo que hemos quedado y no que esté, pues, sobrecomprometido o sobreendeudado, ¿no? Capacidad de interés de producción, tamaño y tipo del negocio, desempeño pasado de los proveedores, importantísimo, ¿no? El comportamiento que les decía, que es básicamente la evaluación de final del contrato. Proveedores que ya hayan pasado el proceso de selección anteriormente y se encuentren en un registro interno de la empresa, obviamente con la evaluación final del desempeño del contrato que tuvieron con la empresa, ¿no? Segundo paso, bases del concurso. A cada proveedor depende de las características de la compra, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que voy a evaluar dependiendo de qué es lo que voy a adquirir? Como hace un rato les decía, no es lo mismo comprar clavos que comprar puertas tampoco, ¿no? No es lo mismo comprar, no sé, pues equipamiento que comprar ladrillos, ¿no? Entonces, cada producto va a tener en sí mismo las características que se requieran para el proceso de selección del proveedor, ¿no? Tercer paso, conferencia, o sea, convocar a los proveedores y resolución de consulta, asegurar de que todos los posibles proveedores tengan una comprensión clara y común, o sea, todos igual, de los requisitos técnicos y contractuales de la adquisición, ¿no?, antes de que los proveedores presenten su propuesta para aclarar el alcance. Entonces, aquí hay un proceso, ¿no?, en el que luego de que yo he convocado, tenga claro que todos han entendido, ¿no?, ese proceso de selección que se está llevando a cabo y que obviamente, de ser oportuno, pues hagan las preguntas del caso, ¿no? Entonces, eso sí es importantísimo, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuarto paso, los criterios. A ver, ¿quién me explica en este cuadro que vemos ahí en la pantalla cuáles son los criterios de evaluación al que, digamos, le están dando más importancia en este cuadro, ¿no? Este cuadro es para algún producto y ver cuáles son los criterios. A ver, ¿quién me dice qué criterios están primando en este proceso de selección? Las garantías. Las garantías. ¿Cuál otro criterio está primando acá? Garantía, ¿sí? Postventa. Postventa. A ver, ¿para qué producto ustedes podrían utilizar? A ver, estoy haciendo un proyecto de vivienda. ¿Qué producto, no? ¿Qué producto calzaría ahí? Ascensores. Correcto. Por ejemplo, ascensores.
Por supuesto. ¿Por qué? Yo necesito un ascensor primero porque es una postventa pésima. Entonces yo necesito una buena opción de garantía y un buen servicio postventa. Por lo tanto, en este cuadro de evaluación, ¿ok? Voy a priorizar estos criterios, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los criterios de evaluación, uno se puede ir dando cuenta, ¿no? De qué es lo que necesito para tener una buena evaluación de ese producto, ¿no? Como bien han dicho, esto calzaría perfecto con un ascensor, porque aquí pues necesito postventa y garantía, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, para fierro, para comprar clavos, ¿necesito garantías o servicio postventa? No, aquí lo que necesito es precio, ¿no? Ok, entonces aquí, por ejemplo, tenemos al vendedor 1, el vendedor 2. Finalmente, el vendedor 1 tiene calificación de 21, ¿no? Puntaje 7. El vendedor 2 tiene calificación 20, puntaje 7.3, ¿no? Entonces, el puntaje, básicamente, obviamente es multiplicado por la ponderación, y aquí el que tiene, entonces, mejor puntaje es el que tiene 7.3, ¿no? Y justo es el que tiene también mayor puntaje en temas de garantía, ¿no? Si se dan cuenta, miren, en garantía, el vendedor 2 tiene mayor puntaje, pero en postventa tiene mayor puntaje el vendedor 1. Entonces, cuando uno hace un proceso de evaluación, también con estos criterios podría hacer, ¿no?, que de repente mejoren las consideraciones de postventa de este vendedor 2, que tiene muy buenas garantías, ¿no? Entonces, ahí ya va a venir un proceso de negociación. Finalmente, quinto paso, selección del proveedor y se da la adjudicación y el proceso de firma del contrato. Más un proceso de selección, y obviamente va a depender de qué es lo que tenemos que comprar, son los criterios de evaluación. De esto va a depender que luego de realizada la adquisición, yo tenga un buen desempeño del producto, ¿no? Que yo pueda finalmente tener un buen servicio postventa, que las garantías sean pues las que necesito para ese producto, ¿no? Hay que controlar las adquisiciones, justo lo que les decía, ¿no? Hay que ver si todo aquel compromiso que se asumió por parte del proveedor, ¿no?, se cumpla. Entonces, tengo que ver, ¿no?, si se van dando estas condiciones, ¿no? Entonces tenemos, bueno, ya tenemos el plan de gestión, documento de las adquisiciones, los reportes que se van a utilizar para evaluar el desempeño, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a hacer los cambios, las revisiones del desempeño de las adquisiciones, que está con amarillo, porque con eso vamos a evaluar también el cierre del contrato, reportes, auditorías, inspecciones, supervisión, ¿no? Con esto vamos a tener los vendedores seleccionados y informe, bueno, desempeño de las adquisiciones con el control que vamos a hacer, ¿no? Y, bueno, y con eso vamos a ver cómo es que se van a, si hay cambios, ¿no? Si hay incumplimientos, ¿no? Por eso es importante que en este caso tengamos un buen contrato, ¿no?, que es la parte legal, básicamente dice, conceptos legales en la gestión de controversias, bueno, buscar asesoría legal, si no se han cumplido los términos contractuales, bueno, podrían llevarse a cabo convenios negociados para llegar a un arreglo final, equitativo, pero la única forma que tenemos es que haya un buen control y tenemos que partir de un buen diseño de contrato, ¿no? Nosotros tenemos que tomar todas las previsiones al inicio, ¿no? Porque si no, cuando se genere la controversia, no tenemos un buen instrumento para poder resolver la controversia, un instrumento me refiero a un buen contrato, ¿no? Obviamente lo que va a pasar es que vamos a generar un conflicto, vamos a gastar en un proceso, que abogados. En cambio, si en el contrato tenemos todas las consideraciones detalladas,
de tiempo, de especificaciones técnicas y sobre todo de cuáles son los mecanismos para resolver disputas. Obviamente eso nos va a, digamos, a evitar, ¿no?, tener un proceso posterior, ¿no? Entonces, ¿pueden haber cambios en el contrato? Sí, pueden estar negociados, ¿no? Pueden haber algunos acuerdos complementarios, ¿no? Porque los contratos, recuerden que son largos, ¿no? Los contratos de construcción son largos. Por lo tanto, durante ese tiempo, se pueden dar algunas modificaciones que sean coordinadas entre las partes, pues, ¿no? Entonces, tenemos que controlar. Y también, ¿por qué? Porque necesitamos, ¿no?, conocer, ¿no?, y que quede, como les decía hace un rato, dentro de nuestra base de datos de información, cuáles son las características, no las características, sino cuáles son, digamos, los criterios, ¿no? Y cuál ha sido el desempeño que ha tenido determinado proveedor a lo largo del contrato, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no?, que determinemos ese comportamiento, ese desempeño, para poder tenerlo dentro de nuestra base de datos de cada uno de los proveedores. Y que cuando tengamos el siguiente proyecto y veamos esta base de datos, podamos tener claro cuál ha sido el comportamiento del proveedor, no a la firma del contrato, sino durante la ejecución del contrato. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Todo claro, arquitecto. Ok, me voy a quedar aquí. Voy a dejar pendiente el cierre porque tengo también unos formatos. Me voy a quedar con el cierre porque tengo unos formatos de evaluación. Lo vemos la próxima clase y empezamos con riesgos. ¿Ok? Ok, entonces nos quedamos aquí y nos vemos la próxima clase si no tienen preguntas. ¿Listo? Ok. Buenos días, que tengan una buena semana. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Nos vemos. Claro, Bruce. Hasta luego.